guerrerosesme.blogspot.mx Grupo Fórmula Ricardo Rocha entrevista a Martín Esparza. Decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Antidemocrática, ESME no desaparecerá 1 de febrero del 2013. Martín Esparza, el secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas, a reserva de lo que hablemos ahora con él, pues desde ayer advirtió que van a promover un juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia por haber rechazado su amparo, ¿no? Vamos a iniciar los procesos para pedir juicios políticos a los jueces por traición a la patria, dijo ayer el líder sindical. Durante un mitin en el Zócalo, ayer le dábamos cuenta hoy le dimos cuenta de la marcha de ayer, desde el Ángel, ¿fue? El Ángel del Ángel al Zócalo. Bueno, ya mejor hablamos con Martín Esparza. A ver, ¿cuál es la significación que tiene para ustedes este fallo de la Corte, Martín? Ricardo, buenos días. Ya lo digo primero señalar que esta decisión de la Corte no fue una decisión apegada a legalidad, fue una decisión política, fue una decisión de Estado, es una sentencia antidemocrática, dictatorial, que vulnera los derechos de los trabajadores y vulnera los derechos de la clase trabajadora en este país. Y con esta sentencia nos queda muy claro que la decisión del gobierno va a ser que los instrumentos del Estado, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los van a estar utilizando para lo que quieren los empresarios en este país, nacionales y extranjeros, de darle certeza jurídica y de certeza política a las inversiones de las transnacionales, porque ya observamos que lo que se viene es imponer pues este tipo de paquetes de reformas neoliberales, que no es otra cosa más que la entrega de Unión Nacional. Cuando dices que esto tiene un sentido político, ¿a qué te refieres? ¿Les están cobrando facturas? Mira, esto político tiene que ver con que hay una campaña permanente de exterminio a los sindicatos democráticos, a los sindicatos independientes, a los que pensamos distinto al sistema económico neoliberal. Y bueno, la decisión desde el 2009 fue una decisión también de Estado, y hoy se confirma por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínate que con un acto administrativo del presidente se extinga un organismo público descentralizado sin pasar por el Congreso de la Unión, y además con este acto administrativo se pretenda hoy acabar con un contrato colectivo de trabajo y con un sindicato. Eso, pues, hay una regresión tremenda. Ni siquiera se observó lo que establece los derechos humanos en tratados internacionales que México tiene firmados. Y bueno, nosotros lo hemos analizado, no nada más dentro del sindicato, sino también con expertos en derechos humanos, expertos de todo el equipo del sindicato. Y nosotros nos vamos a esperar la solución con el negocio de la propia Suprema de Justicia de la Nación para poder tener pues nuestras quejas en tribunales internacionales, y además es un tema de interés nacional que nos va a permitir llevarla a todo el territorio del país para que se observe cómo las resoluciones o los razonamientos de estos ministros están fuera del marco de derecho. Imagínate que teniendo un amparo otorgado por el Tribunal Constitucional, que es la última instancia en materia de amparo directo para tocar temas de legalidad, y que este amparo fue otorgado por unanimidad de los magistrados, hoy se ha revocado a segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad que esto es inverosímil, no se puede comprender. Entonces, digamos, se equivocaron los 3 magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, y bueno, no hubo un razonamiento que permitiera observar si se violaron o no los derechos fundamentales de los trabajadores. La verdad que es modesto. También hay mucha indignación por parte de los trabajadores, por parte de las familias. Vimos como la semana pasada, en una de también que va a quedar marcado como la vergüenza nacional, en el caso de Florán. Martín, a ver, pero el problema es que los 2 secretarios del Trabajo, el anterior y el actual, los han desahuciado. El anterior, el señor Lozano, diciendo que pues mejor cobren sus liquidaciones, porque no hay ninguna instancia internacional que pueda ya intervenir en este asunto interno, y el nuevo secretario de el Trabajo diciendo que
Alfonso Navarrete Prida, claro, diciendo que pues no hay ya nada más que hacer, que el fallo de la Corte está dado y que bueno, ya no hay más que hablar sobre este asunto. Sí, pensábamos que Javier Lozano había ido al trabajo, pero al parecer dejó a su transgénico ahí, porque es increíble que un señor que está para velar, cuidar los intereses de los propios trabajadores, para eso está la Secretaría del Trabajo, para conciliar entre el patrón y los trabajadores, hoy permita y salga y diga que el único derecho que tienen los trabajadores es pasar a la ventanilla a cobrar. Te están negando el derecho al trabajo, por tanto te niegan el derecho a la vida. Entonces el trabajo es el único patrimonio que tenemos los mexicanos, y esto nos permite observar que va a continuar esa campaña criminal de linchamiento en contra de los trabajadores. Lo vi ya en cadena nacional, en varios medios, haciendo desde hace 2 días una campaña permanente, también incluso de jornada a los trabajadores, diciéndoles que les van a dar sus liquidaciones, pero que además de las liquidaciones les van a dar un bono que les permita vivir holgadamente toda su vida con sus familias. Esto es un soborno. Estas son las viejas prácticas de los propios panistas y todos aquellos que tienen pues un odio en contra de los trabajadores, en contra de los sindicatos democráticos independientes, que tenemos contratos colectivos de trabajo que reflejan así las garantías de un trabajador para tener un empleo estable, un salario remunerador y prestaciones. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es insistir en la segunda sala, porque hay una serie de contradicciones que se pueden abordar en este programa, en otros programas, hacer mesas de debate, donde la segunda sala ya se había pronunciado en mayo del 2011, diciendo que todo lo que establecía el amparo 1337/2010 no había ningún tema de constitucionalidad, que no había ningún tema relevante ni trascendente. Incluso esta segunda sala resolvió diciendo que todos los temas que se reclamaban en este amparo prácticamente eran temas de legalidad y que el tribunal tenía todas las facultades para resolver. Y así rechazaron un recurso de atracción que solicitó la PGR, donde la PGR le decía a la Corte que ellos atrajeran ese amparo y que lo resolvieran de fondo. Estos ministros de la segunda sala, que siguen 3, por ejemplo, los que votaron en favor de este proyecto, de que no atrajera a esta segunda sala, sino que quedaran en el tribunal, fue Margarita Luna Ramos, fue también Luis María Aguilar Morales, fue el ministro Sergio Sandoval. Estos ministros ya habían votado de que no había temas de constitucionalidad, ni de relevancia, ni trascendencia, y hoy cambian el sentido de su voto en un razonamiento que la verdad es inverosímil, no se requiere ser abogado, donde dicen que el presidente no es el patrón de los trabajadores, que porque el organismo público descentralizado es un organismo que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, y que no tiene nada que ver el presidente con los organismos descentralizados. Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble que salgan con este tipo de instrumentos legales que no se pueden comprender. Entonces, las acciones del presidente son casos de fuerza mayor y caso fortuito. Esto es lamentable, pues una vergüenza para el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, ¿desaparece el Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín? No desaparece porque los sindicatos están coligados como una organización de defensa de sus propios intereses. Nosotros como trabajadores dentro de nuestra norma estatutaria, y lo debe de observar Navarrete Prida, porque los sindicatos cuando se constituyen ingresan y registran un estatuto, que es su ley interna, y el estatuto del sindicato en el 135 habla de la disolución forzada. Dice que cuando hay una disolución forzada, pendiente, desaparecerán nuestras organizaciones por presiones del gobierno, de fuerzas militares o grupos ajenos a los intereses del sindicato, todos los adultos estamos obligados a hacer lo que sea necesario para evitar esa disolución forzada. La única forma de ver a los sindicatos es por voluntad propia de los trabajadores. Nosotros tenemos el día lunes una asamblea general extraordinaria que tome las determinaciones y daremos una respuesta a este acto autoritario y fascista de este gobierno en turno, que pensábamos que se había ido Felipe Calderón y Javier Lozano, pero tal parece que esta política de llevan 2 meses de este gobierno, van a continuar en sus mismas prácticas de desmantelar los derechos y conquistas de la clase trabajadora. Martín, este espacio se queda abierto, estamos al habla, gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, y vale la pena que este tema se siga comentando. Lo que vamos a hacer es a partir del lunes y exigirle a estos ministros de la Corte
que nos entreguen el engrose, porque tienen la costumbre de entregar el engrose de la sentencia cuando se les hincha la gana, pues para dejar que baje el tema político. Nosotros vamos a estar muy pendientes porque ese engrose será fundamental para ingresarlo a los tribunales internacionales. No puede quedar así una actuación de un ministro, pues sea ella la última palabra cuando hay temas de convencionalidad. Todos los ministros, jueces o magistrados deben observar lo que establece el derecho internacional, y estos señores se fueron por la libre. A propósito, ¿cuánto tiempo más pueden resistir ustedes? ¿Cuánto tiempo más pueden resistir para mantener este movimiento? Necesitan recursos, necesitan dinero, necesitan comer. Preguntaba Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿cuánto tiempo más pueden resistir? Los trabajadores del ESME no han cobrado sus liquidaciones, necesitan ingresos, necesitan comer, ellos y sus familias. Mira, nosotros hemos tomado el acuerdo ayer en el pleno del Comité Central de mantenernos firmes en esta lucha, que no ha sido nada fácil. Es una lucha histórica. En varios pasajes de la historia del sindicato, 98 años que hemos cumplido, hemos tenido pasajes similares, pero este es el más delicado. Pero tenemos una base social de 16.599 trabajadores. Hay todavía un grupo importante de jubilados que también salen afectados, nuestras propias familias, y además, no nada más somos el único sindicato que está con la amenaza de perder sus derechos adquiridos como clase trabajadora. Hay una campaña permanente de linchamiento en contra del sindicato minero, están también los maestros con esta nueva ley educativa. La reforma laboral también pasa y vulnera conquistas históricas de la clase en este país, y entonces los próximos días vamos a replantear nuestras propias políticas de alianzas con otros movimientos a nivel nacional, a nivel internacional. Estaremos observando el qué hacer para poder mantener pues un ingreso que permita continuar en la lucha. Se ha sostenido el movimiento desde hace más de 3 años con las aportaciones voluntarias de nuestros compañeros jubilados. Hay algunos compañeros que se han mantenido firmes en no liquidarse y han encontrado una forma de subsistencia. El sindicato mismo ha iniciado algunos proyectos que tienen que ver con su infraestructura, que es el patrimonio construido por los trabajadores, y entonces vamos a buscar las formas de cómo subsistir. Lo que sí no podemos dejar pasar que se imponga en este país decisiones autoritarias, antidemocráticas, que afecten únicos a los trabajadores, sea pasar a la ventanilla a liquidarse, donde pierdas el derecho a la jubilación, que es un derecho constitucional, el derecho a tu empleo, el derecho a tus prerrogativas, y sobre todo el derecho a la vida. Imagínate, no te dejan la oportunidad de trabajar, pues cómo vas a poder sostener a tu familia. Y sale el secretario del Trabajo a decir, no, es que como hay muchas habilidades de los electricistas pueden encontrar empleo en otro lado, como si los últimos años de política económica neoliberal han generado empleos. Al contrario, han desaparecido empleos, y a todo el mundo le están arrojando al empleo informal o a Estados Unidos, es lo que han de querer, para evitar la responsabilidad que tienen con los mexicanos. Esto, pues vamos a iniciar una nueva etapa de lucha. El lunes habrá nuestra asamblea. Tenemos ya programada una marcha el próximo día 7 de febrero a las 10 de la mañana del Monumento a la Revolución al Congreso, porque no nada más fuimos afectados los trabajadores por la extinción de Luz y Fuerza. Hay miles o ya millones de mexicanos que están en contra del alza de las tarifas eléctricas. Por lo menos en la zona central del país tenemos un registro de que 3 millones de usuarios no están pagando la luz, están amparados. Y esto permite decir que la decisión del gobierno de extinguir a Luz y Fuerza fue una decisión equivocada, que atrás está la privatización de la industria eléctrica, atrás está la entrega de la fibra óptica a las transnacionales y a los amigos del propio gobierno de Calderón, y sobre todo está la política de este gobierno de acabar con los contratos colectivos de trabajo, los sindicatos. Estamos en contacto, gracias Martín Esparza. Buenos días. Gracias, buenos días. guerrerosesme.blogspot.mx